Buenos días a todos. Buenos días. Estamos en una dinámica que esperemos que sea muy sabrosa, de participación y creando nuevas perspectivas. A mí me corresponde de este foro, vamos a decirlo, o de este conversatorio, la parte de lo social. El nombre del tema que vamos a tratar son Perspectivas Económicas 2024. Pasemos. Tratando de enfocar la cuestión, me voy a ir a la primera palabra del nombre del foro de perspectivas. Yo voy a empezar con las perspectivas. Y las perspectivas es una mirada, una visión hacia algo. Pero también le va a dar una referencia desde dónde se está mirando. Ok. Y de donde se está mirando se puede dar la idea de que es en el presente. Y el presente nos está diciendo también sobre qué se trata la realidad. Entonces, la pregunta con la cual voy a arrancar es ¿qué es la realidad? Entonces, comúnmente vivimos limitadamente en cuanto a lo que es la realidad, porque básicamente nos estamos limitando a la parte material, a la parte física, a la parte de las cosas de afuera. Cuando a una persona se le pregunta, o a toda persona se le pregunta qué es la realidad, la va a desarrollar de acuerdo a sus creencias, a sus ideas, a sus experiencias, y va a tener una idea sobre lo que es la realidad y cómo funciona la realidad. Ahora, cuando se trata de sociólogos y psicólogos sociales y le preguntan qué es la realidad, la respuesta casi siempre va a ser que es una construcción social. ¿Qué es una construcción social? Porque una cuestión es decirlo y otra vez, ¿de dónde viene eso de la construcción social? La construcción social viene cuando el individuo empieza a agarrar elementos, ¿verdad?, para formar su estructura psicológica, que es una estructura mental y emocional. Agarra elementos que están en la sociedad. ¿Cómo logra agarrar esos elementos? De manera natural, con el contacto con las demás personas. En ese contacto va a tener contacto, diríamos que es la relación de niño a papá, niño mamá, niño hermanos, niño joven en escuela con compañeros, con los maestros, con los profesores y así por el estilo. Va creando un contacto social. De ese contacto social va a tener experiencias. Esas experiencias van a tener ideas, van a salir interpretaciones y van a salir conclusiones. Y en ese andar, lo que se está haciendo de la persona, del individuo, es conformando una estructura. Esa estructura va a estar formada por elementos como la identidad, quién soy, referencia y autoconcepto de quién soy. Va a tener sentido de pertenencia económica, qué es mío, qué no es mío. Va a tener la referencia de sentido de pertenencia con respecto al grupo. Va a tener creencias, valores, sentimientos, ideas, actitudes aprendidas. Va a tener sueños, fantasías, recuerdos. Todo eso forma parte de la estructura psicológica del individuo. Pero esa estructura psicológica está formándose de la parte de afuera, de lo social. Y hasta aquí vamos a decir que cómo aprendemos nosotros. Aprendemos de dos maneras, por experiencia y por imitación. El ser humano es un experto en imitación y así es que aprende. Incluso cuando está llamado adulto, dice que es un comportamiento propio de él, pero de eso tiene mucho, es de imitación con respecto a los demás. Entonces es un experto en la imitación y así se quita. Hasta ahora lo que le quiero llevar y no perder es dos cosas. Una, que es muy importante para el área empresarial. El ser humano es muy sensible, extremadamente sensible a la influencia social. Ese es un punto importante que tomar en cuenta, porque creció en eso, se desarrolló en eso y está formado con eso, porque es una formación de lo social. La estructura psicológica está formada desde afuera.
principalmente. Y el otro punto es que la realidad es una construcción social. Entonces vamos a ver un ejemplo. Pasen a la mina, caballero. Aquí hay un ejemplo. Pedro el constructor y María la constructora. Pedro tiene unos lentes de un color, vamos a decir, rosado, y María tiene unos lentes de color naranja. Pedro hace una licitación para hacer una vivienda de 2 pisos y se la aprueba. ¿Cómo procede Pedro? Pedro compra materiales de segunda. No corresponde con el presupuesto que hizo. Empieza a contratar personal no especializado. Les paga tarde. No cumple algunos requisitos, viola algunas normas y unos permisos. El efecto Pedro es que al tiempo gana fama negativa, que es poco responsable y que es un mal emprendedor. Ahora vamos a ver a María. María, la constructora, hace igual, pasa un presupuesto por una vivienda de 2 pisos, ya a María le aprueban el presupuesto y María empieza a trabajar comprando los materiales que sí eran correctos, empieza a contratar mano de obra especializada, le paga al día a sus obreros y cumple todas las normas y requisitos. El efecto María, ¿cuál es? Que al tiempo la empresa de María gana buena fama y gana contratos buenos en cantidad. Pasamos adelante. Pedro construyó su propia realidad y María también, pero son 2 realidades muy distintas. Pedro vio la oportunidad de hacerse unos realitos haciendo cosas que no debía, ¿verdad? Actuando mal. Y María vio la oportunidad de promocionar y fortalecer su empresa y consolidarla en el mercado. ¿Qué quiere decir? En el momento en que Pedro decide actuar de esa manera y María decide actuar de esa manera, eso va a tener un resultado. Entonces, ¿cuál es la premisa que se quiere afianzar? El futuro es hoy. El futuro es hoy. No es después, es hoy. María decidió que iba a hacer las cosas bien y Pedro decidió que no lo iba a hacer. ¿Quién va a estar mejor preparado? ¿Quién va a estar mejor posicionado en el mercado? El que actúa de la mejor manera. María. Por supuesto. Hay una palabra que me llama poderosamente la atención, que a nivel social al venezolano nos etiqueta, que es la palabra pícaro. El venezolano es pícaro y es ponchón y es no sé qué, o sea, es una palabra que tiene una connotación negativa, pero que nos marca. Y ojo, yo que soy una persona que aprendí a ser madrugador, yo considero que el venezolano no es tan pícaro como parece. Lo que pasa es que trabaja más rápido en momentos en los que otros no lo ven trabajar. Entonces, esa palabra tiene una carga social bastante fuerte para el venezolano. Bueno, tenemos que contextualizar. O sea, el país Venezuela está en Sudamérica, está en Centroamérica, y todos esos países, incluyendo a los que han logrado mejores índices económicos, ingresos per cápita, el Producto Interno Bruto favorable y eso, no dejamos de estar en el gran círculo de su desarrollo. O sea, nosotros culturalmente somos subdesarrollados, porque ha predominado, ¿verdad? Lo que no es total, pero que sí influye mucho. O sea, esa forma que tú dices tiene mucha connotación con lo que es venezolano. Lo que pasa es que no son todos venezolanos, menos mal. Y hay muchos venezolanos responsables, puntuales, cumplidores, emprendedores. Y sobre eso hay que alcanzarse. Y sobre la cultura de su desarrollo hay que trabajar. Pero eso es un encargo que es cultural y que tiene que venir desde bases muy buenas, muy bien canalizadas y cristalizadas, para que eso se haga algo por el subdesarrollo. Porque el subdesarrollo es un problema mental, es la mentalidad que tiene. Bueno, hay un programa que se llama Escuela, Familia, Comunidad, ¿no? Es una bandera que la ponen publicitaria, pero cuando uno ve el trasfondo de lo que está atrás, no cumple por eso que te estoy diciendo. Claro. Y el caso ahorita que está sucediendo en otros países, pues, que en el caso del Perú,
sea, donde hay un ataque y una lucha contra el venezolano, y la mayoría de los venezolanos, la mayoría de los venezolanos aportan a Perú, son trabajadores y son responsables. Pero entonces, unos pocos generan un gran problema. En otras palabras, yo apuesto al rescate, yo apuesto a la posibilidad de trabajar en función de ir corrigiendo esas grandes fallas, que son fallas de tipo cultural, que son tipo estructural también. ¿Alguna otra intervención? Me llamó la atención lo de el futuro es hoy, como el ejemplo de Pedro y de María, ¿no? Que tiene que ver que depende, ese 2024, lo que tú seguramente ahorita lo vas a desarrollar, depende de dónde partes. Que al Pedro en 2024 no le va a ir tan bien, porque él ha construido su propio futuro. Exactamente. A María le puede ir mejor, indistintamente del contexto, de la realidad que venga, que la vamos a estar conversando más adelante, pero a ella le va a ir mejor. Exactamente. Bueno, de lo dicho hasta ahora, hay dos ideas que quiero desarrollar. La primera es que las perspectivas económicas 2024, pero no solamente la perspectiva económica 2024 en Venezuela, del país, de la crisis global y de todo lo que suceda, va a depender enormemente de el lente que nosotros nos coloquemos. Y ahí va a estar todos los elementos que hablamos, la identidad, el sentido de pertenencia, los valores, con ese lente que se va a ver. Entonces me pregunto, ¿cuál lente nos vamos a colocar para ver el 2024? El lente ¿De Pedro o de María? de Pedro de María. El lente del pesimismo, del fatalismo, de la tragedia, o el lente del optimismo exacerbado, el lente de la euforia. ¿Cuál lente es que nos vamos a colocar para de las alianzas para hacer un bloque hacia todo lo que... en positivo? Lentes en positivo, es correcto. Ahora, ¿cuál es el mejor lente? El mejor lente que nos podemos colocar, el que se ajuste y el que se ajuste mejor, porque este lente es la realidad que yo estoy viendo, pero es que afuera es la realidad. Entonces, el mejor lente es el que me va a permitir ver mejor esa realidad que está afuera, no solamente verla desde los sentidos, sino verla en el trasfondo, ir más allá, tener más conocimiento de eso que estoy viendo. Porque eso es lo que me va a permitir a mí avanzar, estancarme o retroceder. Me va a permitir tener un éxito o tener un fracaso. Entonces, el mejor lente es el que se ajuste para ver mejor ese mundo. Ok, de acuerdo, exacto, se tiene una óptica de la realidad y se va a orientar, se va a colocar el lente que él considere que está acorde con eso. O sea, el lente que se va a colocar la persona depende de cada persona. Ok. No lo vas a comprar y decir, me voy a poner este lente. Tienes que tener una estructura. Pero yo considero que debe ver el lente individual, somos nosotros, y debe ver el lente global. ¿Por qué? Porque siempre tiene que ver una línea hacia dónde se va a dirigir. Pasa a la siguiente lámina. La siguiente lámina está sobre eso. Ciertamente creamos nuestra realidad personal, Ajá. pero inevitablemente estamos inmersos en narrativas, en historias, en cuentos, en teorías. ¿Cuál de eso vamos a asumir? Porque esa es una visión colectiva. De esa visión, ¿cuál vamos a asumir? Porque eso también va a ser parte de nuestro origen. Y eso va a influir enormemente en la creación que hagamos de la realidad. Me permito hacer una sonrisa en mi cara porque me recuerdo ese bendito libro que decía ¿Quién se ha llevado mi queso? En la que hablaba de 4 individuos, 2 animales irracionales como un ratón y 2 hombres que son racionales, ¿no? El ratón, al no ser racional, él no sabe qué es malo o bueno, qué es verdadero, qué es falso, sino que simplemente actúa por instinto y se acabó el queso. De una vez buscó su camino para buscar otro queso. Mientras que los otros 2 simplemente se sentaron, bueno, ¿y quién nos llevó esto? ¿Y quién nos lo quitó? ¿Y quién no sé qué?
uno de los dos reaccionó y dijo, no, ya, no más. No me lamento más, no hago más nada, y simplemente empecé a caminar como lo hicieron los dos primeros individuos. El otro, en tanto, se quedó solo hasta el punto que se extingue, ¿no? Entonces, yo creo que Venezuela, en su perspectiva, 2024, toma los dos caminos como decisión. Aunque la tendencia económica que estamos viendo, porque la perspectiva, como estábamos hablando, del 2023 en su último trimestre era levantarse, pero no lo vimos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ok, no llegó el ingreso, pero hay que buscar la manera de acomodar precios, de ir al mercado, de verificar para solucionar la perspectiva. Es decir, llevarlo a una perspectiva positiva como se venía diciendo. Correcto. Pasamos a la anterior. Ahí. El otro punto era, claro, en esta situación queda abierto porque las personas tienen que tomar decisiones y tienen que tratar de ver lo más objetivamente posible, porque eso no existe la objetividad, pero lo más objetivamente posible, es decir, lo menos subjetivo posible. La otra, cada uno de nosotros puede construir su propia realidad. Esa es la otra idea que quiero marcar. ¿Qué quiere decir esto? Lo que estás hablando. Que, o sea, están sucediendo cosas. ¿Qué voy a hacer? Voy a esperar la perspectiva mía a ver qué es lo que sucede allá afuera. Y después que lo que suceda, entonces yo voy haciendo. Entonces, hay cosas que nosotros controlamos y manejamos y otras que no. Y esas de afuera, precisamente, no las controlamos nosotros. Entonces, actuamos nosotros, decidimos, escogemos y hacemos estrategias, decimos estrategia A, estrategia B, estrategia C, porque los escenarios son varios. No hay un escenario único. Esto no es una economía normalizada, esto es una economía volátil. Un día hay una cosa, puede haber otra, o puede haber más de lo que no queremos que haya. Entonces, hay que tener estrategia. Una estrategia, dos estrategias, tres estrategias. Porque ¿cuál se va a ajustar más a los cambios que hubo afuera? Porque nosotros no tenemos manejo de eso. Y en este construir nuestra propia realidad tenemos que proteger nuestros patrimonios, proteger nuestro capital, proteger el dinero, dónde lo vamos a colocar, dónde lo vamos a invertir, qué vamos a hacer. No quedarnos en la esperanza que nos inutiliza. La espera nos inutiliza. La idea no es eso, la idea es ser dinámico. Cada día se pueden hacer cosas y eso es lo que va a permitir construir su propia realidad, nuestra propia realidad. Pasamos. Ok, ya viene la parte que corresponde, que es la relación entre lo económico y lo social. Ya es bien sabido que lo económico y lo social siempre están entrelazados y que tienen nexos y vínculos unos con el otro. Pasamos. Luego, el fenómeno económico donde se constata y donde se explica es en lo social, donde agarra sentido es en lo social. Y ahí es donde parece que es lo más real, porque son como los efectos de lo económico están en lo social. O sea, no es solamente lo económico solo, sino que también corresponde a lo social, ese es lo que va y se allá va. Pasamos. Ok, una idea básica para arrancar con lo económico es el ingreso. O sea, todo fenómeno económico se percibe directamente por un ingreso. El ingreso es esa cantidad de dinero que entra del bolsillo, que está en la cuenta y que implica un trabajo. No siempre, pero casi siempre sí implica un trabajo. Hay gente que recibe dinero y no trabaja, pero casi siempre está incluido en un trabajo. Entonces decimos que lo económico, lo básico, el concepto básico de economía es administrar recursos, sean escasos o sean abundantes. ¿Para qué son los ingresos? Los ingresos son para satisfacer las necesidades humanas, necesidades primarias, necesidades secundarias y necesidades suntuosas o de lujo. En eso van los ingresos, es lo básico, ¿no? Seguimos. Ahora viene esta relación entre lo económico y lo social. Aquí se refiere lo básico es cuánto ingresa. Si hay ingreso, hay posibilidades de consumo.
Si queda un dinerito, hay posibilidades de ahorro. Y si hay ahorro, hay posibilidades de inversión. Si hay ingresos, hay algo que administrar. Si no hay ingresos, no hay nada que administrar. Ahora, este hecho sencillo económico genera un gran impacto en lo social. Y empiezan las relaciones entre lo económico y lo social. Entonces, el impacto de lo social tiene que ver con la calidad de vida, con el nivel de vida, con el estatus, con el prestigio social, con el bienestar social. Esto a su vez genera un nivel de conciencia social. Y entonces estamos hablando ahora de estratificaciones sociales o de segmentos sociales o de clases sociales. ¿Cuáles son las necesidades sociales básicas? El hecho de ser reconocido por el otro, que los demás lo reconozcan, que ser visible ante el otro, que el otro lo apruebe, lo reconozca, lo valide. Esa es una necesidad social. Esto es importante porque a la hora de los negocios, a la hora de tomar decisiones, lo social, cuando se tome en cuenta, estas cosas suceden. Hay que saber qué son estos fenómenos. Entonces la aceptación es primero, el segundo es la construcción de vínculos afectivos, vínculos de cariño, vínculos de amor, vínculos de amistad, de compañerismo. El ser humano necesita eso, necesita ser parte de un grupo. Es algo como que lo busca, porque él está buscando fortalecer su individualidad en el grupo. La otra sería que busca ser visuales y sentirse igual al otro. Entonces van ordenándose los que tienen características parecidas, van buscando establecerse. Y entonces uno dice, bueno, o sea, vivimos en el mismo sitio, hacemos más o menos lo mismo, viajamos casi la misma cantidad. Entonces va buscando al otro, al igual, al otro que se parece a él. Entonces, como el grupo es muy importante, el individuo no se puede perder en el grupo, entonces él va a tratar de tener una identidad ante el grupo. Necesita ser alguien en ese grupo, esa es otra necesidad. Esto es importante para la toma de decisiones. Ahora, si estas son las necesidades sociales, ¿cuáles son los temas? Bueno, los temas son alimentación, salud, trabajo, servicios públicos, que corresponde a temas sociales, la marginalidad, el ocio y la diversión también son temas sociales. El tema de la alimentación, lo digo porque la alimentación implica un acto social. Primero, del acto social de ir a comprar los alimentos, y después todo lo que implica lo que es alimentos. Desde decir, cuando nos tomamos un cafecito, en la casa cuando se sientan por parte de la familia, la invitación del fin de semana a comerse algo, todo eso implica ese acto social. Ahora, ¿qué importancia tiene lo social hacia lo económico? Bueno, que lo social es un calibrador de lo económico. Porque el economista da los datos sociales, los datos numéricos, pero esa es la parte cuantitativa, y la parte cualitativa es cómo está lo social. Si lo social está bien, quiere decir que lo económico va bien. Hablando en términos colectivos, no en términos individuales, sino en términos colectivos. Y entonces pasamos a la otra lado. Es decir, que los cambios del paradigma económico tienen un origen social. Así es. Por eso fue que vimos lo que hemos visto en estos 3 décadas. Por ejemplo, Bueno, es que la organización para producir es social. Esto es social. Esto es social. La interacción es social. Ahora, tenemos este gráfico. Este gráfico, vamos a decirlo que es eminentemente económico. Porque en una empresa hay un producto, un servicio, lo lleva al mercado y del mercado se produce una venta y hay un retorno en dinero. Aquí el mercado parece que es también económico, pero el mercado también es social. Porque cuando vas al mercado te encuentras con personas, te relacionas, negocias, y es la relación social. ¿Qué sucede si solamente el acto de la empresa se queda aquí? Se queda como lo económico. Se queda como el de la bodega del pueblo, que es la única bodega y es la única parte donde pueden comprar, y él trata a la gente como le da la gana, porque no hay otro sitio donde comprar. Conoce toda la gente. Entonces él vende, listo. Como quiere. Monopolio. ¿Qué quiere decir esto? Que
aquí como el mercado está dividido es económico, pero también es social. Quiere decir que aquí nada más de refilón, de roce, tocó lo social. ¿Qué pasa cuando toca lo social nada más de roce? Que esto se pierde lo social. ¿Qué es lo que hay en lo social? Y hemos visto que hay en lo social. Entonces, al perder esto, ¿qué pasa? Pierde información de lo social. Pierde conocimiento, porque entra en desconocimiento. Y pierde vínculos con eso social. Ese social es gente, personas, con las cuales tiene contacto económico. Pero el simple hecho es que ya yo te vendí listo, no sé más nada. Eso genera que lo económico, o sea, la empresa se aísle. Y la empresa es más que eso. Bueno, y ahora vamos a concretar esa idea. ¿Esto qué hace? ¿Esto qué hace? Que esto sea, lo económico sea frío, sin alma, sin vida. No tiene la parte social. Y esa parte económica, al ser fría, trata que el dinero regresa dinero. Y lo económico necesita calor. Y ese calor lo tiene lo social, porque lo social es para la vida. Entonces, la vida le da el calor a lo económico. Entonces, ya no es el dinero por el dinero, ya es el dinero, la persona, el dinero, la persona, la persona, el dinero. Pero está involucrada la persona. Es importante el factor humano. Claro. Se tiene que involucrar en la empresa. Esto es como las leyes económicas o los comportamientos de las variables económicas. Y los análisis están en un libro, pero ahí están frías. Si yo no las aplico, no pasan a ser calientes. ¿Ves? Entonces, la esencia de todo es el hombre. Para que se pueda cumplir, para que un acto tenga causa y efecto, tiene que estar ejecutado por el hombre, que es el efecto social, la intervención. Entonces hay que involucrar, tiene que involucrarse. Entonces, por más que uno diga, bueno, yo cultivo tomate, lo llevo y listo, ¿qué hay detrás de eso? O sea, algo así como que esta mirada, Lo que encadena esto. sí, diría que el empresario que esté más sensibilizado en lo social va a tener más éxito. Es lo que pasa. Porque ese empresario detecta más fácil las necesidades. Exacto. Segmenta, Es como cuando satisface las necesidades de una manera menos ruda, más humanizada. Y esas son nuevas tendencias. exacto. Ese es el éxito. Sí. Yo lo digo por mi experiencia en Fundaprof Andes. Nosotros tenemos hace 2 años los programas sociales. Cuando comienza el programa, nos dicen que parecía como un comedor de gente vulnerable, llegaban gente incluso analfabeta. ¿No? Uno los atendía y decía, bueno, este programa esto va a ser como un comedor para gente vulnerable, era lo que pensaba yo en un principio. Bueno, eso se comenzó en mesas de mujer. Después, cuando se fueron actualizando los manuales, cuando llegamos a la parte de los negocios, de planificación de modelos de negocio y todo eso, esta gente se fue retirando y fueron entrando personas que sí querían emprender. Ya no iban por el almuerzo, no iban por nada de esas cosas, sino por aprender. Y bueno, hoy día de verdad que acá en el estado de Trujillo nosotros tenemos más de 120 emprendimientos. Entre Urdaneta, los municipios asistidos han sido Valera, Urdaneta, Isnotú, Escuque y en esos han habido centros de capacitación por 6 meses, por 9 meses, donde a la gente se les ha dado sus pequeños materiales, pocos materiales para que iniciaran sus huertos familiares,
para que semillas, se les dio capacitación con los ingenieros que estaban al frente de cada centro. Y bueno, hoy día eso ha sido un éxito. Conjuntamente con la Universidad de los Andes, eso fue un convenio, ¿verdad? Y en 2 años ha sido un éxito esa parte social, que es el programa de las comunidades rurales de FEDEAGRO y FUNAPROAN. Involucrarlas. Involucrar. Bueno, hay una experiencia muy bonita también, lo que te estás hablando, que te enseña a cómo administrar los recursos Así es. para que todos participen, que es las casas rurales del Ciara Prodeco. Este proyecto inicialmente se inició en el estado de Anzoátegui, ¿verdad? Entonces se hizo extensión agrícola a las zonas agrícolas, pero donde la persona que iba a participar era responsable de la inversión, pero también era el que afianzaba la inversión del compañero. Entonces después se vino aquí, y aquí las cajas rurales funcionan como un banco, donde todos los participantes son ahorristas, inversionistas, pero ellos mismos, y donde se respaldan directamente. Eso sería un gran planteamiento para esta gente que... No, ya lo tiene, ya está aquí, ya está aquí. Ya está acá. Yo trabajé con 9 casas rurales en la zona de Boconó, donde La más fuerte es la Uchilla. la- Esa es la más Sí. organizada. las casas rurales, ¿qué funcionan? Estaban Machiegal, San Miguel, ¿cómo se llama? San Antonio, sí, la Hostila, estaba la de Burgusal. Entonces, En Cabildo La de esta- había una, pero no, no sé no, si no. era de no, esas son casas rurales. El proyecto Ciara Prodeco es la extensión. Ah, ¿Ve? Entonces se hizo, eso lo hizo la ingeniera Paula Peraza. Entonces, ¿qué se hizo? Yo estuve en contacto directo con ellos, donde yo les enseñé cómo llevar el libro banco, cómo llevar el libro diario, cómo la asistencia técnica de la parte contable. ¿Ve? Y en el momento que yo empiezo, ellos quedan así, me dicen, señores, ¿qué nos está diciendo usted? ¿Eso se come con qué? Me dijo. Entonces le digo, ¿cuáles son los activos suyos? ¿Qué tiene usted? Mira, yo tengo mi finca, mi carro. Bueno, esos son sus activos. Ajá. Los pasivos, me digo, ¿esto es qué debe? Entonces empezamos a hablar, entonces me dice, puta, esto es muy importante. La integración social. Esa gente se ha consolidado como si fuera un banco. Pero todos los participantes participan, la esposa, el esposo y los hijos directamente aperturan su cuenta de ahorro, su cuenta corriente dentro de la organización, ¿verdad? Pero cuando yo necesito un crédito, usted me lo avala a mí, entonces yo tengo obligación de pago. Igual si lo necesita usted, yo se lo avalo a usted. Yo soy su fiador y usted es mi fiador. Entonces, no muere. Esa es una experiencia. Ahora, fíjense que son experiencias que se van como poniendo sobre la mesa. Eso es enriquecedora, ¿no? Enriquecen esta conversación. Y bueno, por ahí va, por eso les decía que esta humanización de la economía tiene mucho que ver con No, y son cuestiones que la gente desconoce, Claro, que existen. claro, porque uno hace el trabajo. Yo ando en las redes, pero yo sé el trabajo que tengo. Me siento muy orgullosa porque de FEDEAGRO, cuando comienza este programa, comenzó en el estado Táchira, Mérida, Trujillo y Lara, ¿verdad? Y el que queda es Trujillo. Y vamos a continuar de enero en adelante. Continuamos porque de verdad fuimos los que vimos la cara. Excelente. Lamentablemente el coordinador que venía para acá, no sé qué pasó, pero sí me interesaba que él viniera para acá, porque esos emprendedores comenzaron
con una pequeña subvención que se les dio de $350, $400, y ellos encaminaron su emprendimiento. Nosotros hemos hecho 2 expoventas y expoferias en La Puerta. Ahorita el 10 de diciembre tenemos un Hijo Tú en Espuque, ya que es lo del fin de año, ¿ves? Y bueno, cualquier cantidad de gente que quiere continuar, pero ya los recursos pues no los cortaron por esta, pero yo de verdad quiero continuar. Ya el presupuesto del año se cumplió. Sí, sí. Entonces, No, y del proyecto también. Porque ¿Esos recursos del INDEDO? eso es de la ONU. de la ONU. Claro, Sí. ahorita Sí. me enteré ayer que como consecuencia de las conflagraciones mundiales, la guerra en Ucrania y en Israel, se han abocado recursos hacia allá. De hecho, redujeron el programa de alimentos de Venezuela. Aquí en Trujillo se atendían 200 escuelas, fundamentalmente en educación inicial y en escuelas especiales. El primero eran unas bolsas de comida, pero que no tienen nada que ver con flag ni nada de eso. O sea, la Polar, cuando les daba a sus trabajadores, se queda corta. Son unas bolsas muy bien, muy completas. Balanceadas y completas. Muy bien. Este año 2024 arranca esa comida caliente, plato de comida. Entonces ya eso limita, porque es lo que en la bolsa comía toda la familia. Ahora va a comer es el niño y la maestra, y es un programa selectivo en La Guajira, en Yaracuy, en Trujillo, en Falcón, ese programa. Pero los recursos han estado escaseando. Hay que tener habilidades y hay maneras de accesar recursos. Pero es que maneras de accesar recursos. Eli, hay unos lineamientos por la ONU de los fondos no retornables. Claro, realmente esos fondos no retomables. Son fondos no retornables, por lo tanto hay que sustentarlo con un proyecto social. El efecto que va a tener donde se vaya a aplicar. No es que los recursos van a venir del cielo, van a venir un avión y los van a lanzar. No, tú tienes que buscarlo. Y la forma de buscarlo es de que tú hagas un proyecto desde el punto de vista social. Porque como ese es dinero que no se va a cancelar, que no va a retornar al torrente económico, sino que va a servir para hacer la labor que se va. Ese es un dinero destinado al gasto. Se gasta, pero se lleva a la comunidad. Va formando empresas. Va formando. Claro, el crecimiento. Pero es esto. Llevarlos de la informalidad al empresario es una tarea. Es esto. La asistencia médica, la asistencia alimenticia. Entonces, la ONU tiene una cantidad de dinero para las comunidades deprimidas y nosotros entramos en este grupo. Anteriormente era puro África, se decía que era África, pero no. Eso también se trasladó para acá porque las condiciones económicas y las condiciones en las cuales se ha desenvuelto el país han hecho posible que la gente Mucha desnutrición. y a veces ni come. No, porque aquí la desnutrición. Retomando el tema de lo que tiene un está alto conversando nivel. Ramón, de la importancia de que la empresa tenga ese contacto humano, la Exacto. empresa tenga ese roce social, que no se deshumanice. ¿Qué otra cosa tienes que agregar con respecto a esta lámina? Bueno, esta lámina tiene algunas otras cosas, como lo que acaba de hablar la señora. Cuando se trata lo social, Es bueno que El cuento. ella se presente para que ustedes sepan quién es ella. Es bueno que tú hagas esa presentación. Bueno, mi nombre es Soraya Mejía. Estoy en Funda Pro Andes, la Fundación para el Desarrollo de los Andes, desde hace 5 años, después que murió nuestro amigo Manuel Escalona, que era el fundador de Funda Pro Andes.
Hace 3 meses asumí la Subdirección Nacional de Hortalizas de FDA. Nos estamos estrenando. Yo es gremialista, yo fui amigo de su esposo, que va a ser ya 6 años. 6 años. Carona era ex. Sí. Yo lo conocía. Éramos amigos. Yo hace trabajo de imprenta. Ya sé cómo de alguna parte nos habíamos Yo creo visto. que sí, ya estamos entrando en Sí. importante que Bueno, muy bien. Entonces, Gracias. lo que estaban diciendo ustedes es que cuando lo social se involucra, en la historia cambia. Cuando se involucra en lo social, la música suena distinta. Porque es que agarra un sentido que va más allá del puro económico. Cuando se coloca lo social, entonces ya hay que pensar en esa perspectiva, ir más allá de que la empresa no es solamente esto, sino que va más allá. Y que más allá no son salidas de dinero, más allá son más ingresos de dinero. Porque está conociendo mejor este sector. Algunos dirán estudio de mercado, otros, pero hay algo más, porque ahí se generan vínculos. Vínculos donde uno dice, yo quiero ir a tomarme café en tal sitio, porque es que en ese sitio donde yo me siento. ¿Qué quiere decir? Que al incorporar lo social, uno ya pensando en ya generar un valor agregado a lo que está haciendo. Si está viendo un servicio, el valor agregado no es que ya lo agregué, sino que necesito ampliarlo, necesito fortalecerlo. ¿Cómo lo puedo mejorar? Porque no es que ya llegamos a un sitio y ya está listo, es una cuestión dinámica. Entonces, se necesita ya ver la cosa con otra óptica y vas a decir, bueno, ya tengo que brindar más bien el confort, que se sienta agradable la persona cuando consume, cuando consume el servicio, cuando consume el producto, y eso lo va a llevar a otro nivel. Ya no es el mismo, pero todavía muchas empresas funcionan así. La idea es que más empresas incorporen esta parte. Diríamos que el empresario se coloque en el lugar del otro. Entonces, pero bueno, eso no es viable, pero es que es viable que la empresa sí lo haga. Que si no lo hace, contrata gente y sabe, conoce, tiene conocimiento de lo social. Y el efecto va a ser el mismo. Porque el empresario no puede atender a todos. No es una empresa, puede ser una empresa grande, entonces lo va a hacer así. Entonces, cuando uno habla de perspectiva, en 2024 uno dice, bueno, pero ¿cómo se ve esto para el empresario? Yo diría que más de buscar una perspectiva hacia afuera, la perspectiva son los mismos empresarios. O sea, la idea es que se conviertan en empresarios integrales, que ya no sean nada más lo económico. Porque yo estoy diciendo aquí otro círculo social, pero es que no es solamente el social, también existe el emocional, también existe el psicológico, también existe el existencial, también existe la conexión universal, que forman parte de la empresa. Y eso no es Y solamente... así es que se conforman los equipos sólidos. Claro, pues De esa ya manera. es una visión, porque ya uno hace un valor agregado a las personas. O sea, pues ya va, no está haciendo un valor agregado, está haciendo un valor agregado a la naturaleza, está haciendo un valor agregado a la humanidad, está haciendo un valor agregado al universo. Hay un sentido de las cosas. Aquí solamente estamos viendo el social, porque esa es la parte que corresponde aquí. Exacto. Pero el empresario, la visión es que sea un empresario integral, que tenga esa perspectiva hacia allá. Entonces, ¿cuál es la mejor perspectiva hacia el 2024, hacia el 2030, lo que sea? La formación propia es lo que va a servir más para enfrentar ese futuro. Seguimos. Bueno, esto es lo mismo. Un cuadro de economía y consumo del cliente. Ya sabemos que lo económico genera un impacto social, y al haber un impacto social, ya sea por auge económico o sea por crisis económica, va a haber un reacomodo social. Van a haber nuevas necesidades sociales, nuevas necesidades psicológicas, va a haber migración de consumidores. Unos van, otros vienen. ¿Cuáles recursos? Hay que saber cuáles recursos tiene esa gente. ¿Cuáles son los cambios de hábito? Eso por decir alguno. Si no toma en cuenta lo social, se pierde todo eso. ¿Hacia dónde va? Y ahí el fenómeno económico se quedó atrás. El paradigma
que sostiene que lo económico es solamente lo económico y es el dinero por el dinero, ese ya paradigma pasó, en realidad dio el brinco y nosotros todavía no nos hemos dado cuenta o no nos hemos ajustado a él. Ese es el paradigma que es el paradigma mecanicista, materialista, que ha funcionado de 400 años hacia acá, donde lo que importa es el dinero. Y el dinero puede ser que no es que sea lo más importante, sino que el dinero sea un medio. Y eso no quiere decir que van a tener menos dinero, va a decir que tienen más dinero porque es más integral. Entonces, en este ámbito uno pregunta, ¿cómo se inserta mi empresa en todo esto? ¿Cómo comprender el núcleo de las necesidades de los clientes? Ese es un trabajo que ya corresponde al mismo empresario, que no lo puede hacer, le corresponde a los asesores, a los consultores, que son los que van a indicar cómo es que uno va a hacer. Entonces, el desconocimiento de lo social puede generar ventas que se pudieron hacer y no se hicieron, ingresos que pudieron entrar y no entraron, crecimiento que pudo ser y no fue. Y no solamente eso, el desconocimiento de lo social puede indicar pérdidas económicas. Mucho. Me enamoré de mi producto, me encanta el producto, lo llevo y estoy enamorado, lo coloco en el mercado. Y no se vende. Pero si la vida es corta del producto, Hay muchas variables. claro. Entonces, ¿cuánto conozco a mis clientes? Las empresas son cálculos, son números, pero también son relaciones. Es el mundo de los sociedades. Seguimos. Hay una perspectiva de conocimiento en la capital de Trujillo con respecto al pan. Con respecto, Al pan. ok, Para nosotros los andinos, hablar de café tapado es social. Porque nosotros vamos a un sitio a tomar café y por favor, o dame una torta, o dame un pan, o dame eso. Hay algo que los empresarios del pan de Trujillo, sobre todo los españoles, que no solamente conocen el mercado local, municipal, estatal, sino que conocen el mercado nacional. Por eso es que su producto nosotros lo vemos en Maracay, lo vemos en Caracas, lo vemos en Barquisimeto, lo vemos en el oriente del país. Ellos tratan de conocer qué le gusta al consumidor. Por decir algo, el pan azucarado que usted come en el Táchira no es el mismo que come en Yaqui. A nosotros nos encanta el pan que tenga azúcar por encima, pero ojo, es el mismo pan que ya tiene azúcar. Pero ese hecho de colocarle azúcar encima es social. La presentación. La presentación. Entonces por eso hace que no se distribuya tan fácil otro pan que entre en el mismo segmento del pan dulce si no tiene el azúcar encima. Menos azucarado. Entonces es El la pan función hogareño. del conocimiento Sí. social de lo que está pasando en el entorno para cambiar el producto. Por eso es que vemos ese crecimiento En algunas empresas. en esa empresa. Correcto. Seguimos. ¿Verdad? Ok. Queremos tener una idea general de las perspectivas económicas a partir del 2024. Bueno, vamos a partir de lo que tenemos ahora. Sí. Entre lo económico y lo social tiene que haber puentes. Tiene que haber puentes. Esos puentes, hay varios, pero aquí está el político y el militar. Entonces habrán puentes que están bien, otros que no están tan bien. Entonces, vamos a partir de lo político, que tiene que ver con el Estado, con respecto a lo económico. Lo político, el Estado, en el caso venezolano, o sea, tiene demasiado, el puente está con demasiado obstáculos, tiene problemas, porque lo político se impone a lo económico. O sea, lo político es una carga a lo económico. ¿En qué sentido? Bueno, que le resta autonomía, le resta las libertades, le tiene como una especie de camisa de fuerza, se la pongo, se la quito, se la pongo, se la quito. ¿sí? Esto hace que lo económico no fluya porque no puede transitar también en tal sociedad. Porque parte de esta dirección, lo político tiene que pasar por aquí.
Es fundamental. Es fundamental. Tiene que ser una utopía. Y vamos a ver. Entonces, lo económico está restringido desde ese punto de vista. Y después vienen las cuestiones tributarias, los impuestos, todas esas son cargas. Entonces, lo económico, el desarrollo está frenado, está obstaculizado. Lo económico en sí es una estanflación, que ya sabemos que es una inflación, que la inflación es una recesión. O sea, bajo ingreso, bajo consumo, y aquí hay un desempleo alto y aquí Producto Interno Bruto alto. Entonces, este puente está golpeado porque los políticos intervienen. No es que tengan que intervenir, pues eso es discutible, pero, o sea, necesita que tenga cierta holgura para poder funcionar. No, es que lo controla todo, porque el Estado es el que maneja tanto la política fiscal Como las medidas económicas. como la política monetaria. Esas son las dos políticas que utiliza el Estado. Entonces, todo se va a regir en función a eso. Entonces, ¿qué nos rige a nosotros el comportamiento de la iniciativa privada como inversionista? El Estado, ¿entiendes? Entonces, si ese puente está roto, no vas a poder pasar. Exactamente. Aquí hay un efecto tremendo, porque yo he conocido a pocos rasgos lo político. Tiene mucho roce social también, porque los políticos están muy enmarcados en eso, conflictividad, liderazgo y expectativa. Pero los cambios políticos son muy lentos con respecto a los cambios económicos. Claro. Miren, Y eso hace que frene los cambios. tanto es así que usted tiene dos tasas paralelas que le hacen cambiar a usted el precio de su producto en un día. Una a las 9 de la mañana y una a la 1 de la tarde. ¿Cuánto puede cambiar un presidente de Venezuela, 2 meses, o un gobernador, o un alcalde, o un diputado, o una ley, o la estructura de liderazgo de un país? Pero Tienen que pasar años. Entonces, ¿qué pasa? Al venezolano no conocer su estructura económica, que está unida a lo social, automáticamente lo controlan los políticos. ¿Por qué en los países desarrollados los políticos no tienen tanta influencia en lo económico? Tiene herencia. Porque resulta y acontece que sus ciudadanos tienen un conocimiento financiero y económico tan bien realizado desde su educación primaria, secundaria y universitaria, que sencillamente ellos trabajan más lo económico sin tener necesidad de su influencia política. Cosa que no pasa en los países subdesarrollados, porque eso lo vemos a nivel de toda Latinoamérica. mira, ¿qué pasa con esto? El desconocimiento de la ley no te exceptúa a ti de cumplir tus Ahí obligaciones. estamos totalmente claros. ¿Ve? Esto es el fundamento de la aplicación de la ley. Entonces, mientras la gente desconoce cuáles son tus obligaciones, o se hace la vista gorda, entonces quiere brincar la talanquera. Entonces, ¿qué pasa? Lo político tiene que ir del lado de lo económico, pero si una política económica está fundamentado en lo político, está muerto, porque el médico de la sociedad es el economista, que te va a decir a ti qué es lo que tienes que hacer y qué es lo que no tienes que hacer. Si la ley en su aplicación lleva el sentido político, se muere, se pierde la efectividad de la ley. Entonces, es lo que te digo, mientras la gente desconozca menos, entonces la gente evade. En los países desarrollados la primera obligación es la parte tributaria. La ley son leyes fiscales y leyes monetarias. La ley fiscal te dice que tú eres un contribuyente porque el Estado necesita darte beneficios. Entonces él busca los recursos vía la tributación, entonces tú cumples. Entonces la ley política se va al poder legislativo. Es la sanción, ¿verdad? Y cuando tú cambias la ley, cuando tú
modifica. No, pero sí, pero eso tiene un término, eso se llama, cuando tú sancionas la ley, ¿verdad? Entonces, la aplicabilidad va en el objeto que es la sociedad. Pero ¿qué pasa? Nosotros vinculamos lo económico con lo político. Lo político está por encima de lo económico y no puede ser. ¿Ves? Entonces, no hay rentabilidad en la inversión. Se pierden los efectos. ¿Ves? Lo que pasa en proyectos. Gracias. Avancemos un poquito a dos más. Excelente, hermano. Lo que pasa en proyectos. Yo le hice un proyecto a una gente acá Gracias. para que ganara la licitación de la distribución de unos productos de consumo masivo. Pero al mismo tiempo le dije, tienes que trabajar de esta manera. Si no vas a tener vida, 2 años. No, yo cumplo. A los 2 años me llamó Edgar, tengo este apuro. ¿Qué hiciste? Esto y esto. Le dije, bueno, cierra tu empresa. Igualito, eso te lo va. No, eso te lo dice el médico cuando tú te enfermas. ¿Ves? Cuando tú estás enfermo, el médico te dice, tienes que seguir este tratamiento para que te recupere y estar bien. Entonces usted no lo hace y después llama al médico al mes. Ay, doctor, me dolió esto. Bueno, no lo hiciste. ¿Qué es lo que más inmediato que tienes? ¿Qué te vas a morir? Una intervención. No. Yo le digo cuando. No hay terapia intensiva. Mira, yo cuando hablo con un proponente que quiere hacer un proyecto, yo le digo, dígame la verdad. Vamos a hablar. ¿Qué es esto y empiezo yo? Dame los papeles. Entonces le digo, primero, para que se agarre duro, yo cobro tanto. Porque esto hay que decirse clarito. No, esto hay que decírselo primero, porque entonces ellos dicen, no, esto es muy caro. Pero tú has perdido 2 horas y 3 horas diciéndole. No las has perdido, las has invertido en él. Entonces, ¿qué hace? Y le dice, mire, usted tiene que hacer esto, vamos a hacer esto. Entonces usted empieza, tú tienes tal documento. No, yo tengo un amigo que me lo va a sacar. No, sáquelo. Cuando lo tenga me dice. Porque si no, usted pierde el efecto. ¿Por qué? Porque nos acostumbramos a que yo tengo un amigo allá en el ministerio y me saca el permiso. Y cuando va no te hacen nada. ¿Cómo? No he terminado. Te quedan. Yo hice un proyecto muy importante. Edgar, Para ir cerrando esta parte. Ajá. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Claro, porque ahora falta ¿Cuál es el puente cultural? Ajá. Entonces, en esta vía del puente está lo político hacia lo económico, pero está lo político hacia lo social. Y lo social, lo político está tratando de cubrir lo que no cubre lo social, lo que no cubre lo económico. Entonces, ha aplicado una política populista, ¿no? Pero este populismo está en crisis. En el 2023 y tiene tiempo en crisis. O sea, ya la gente no está tomando, ya no está tomando eso como lo tomaba en un principio, porque se da cuenta que no le satisface, no le llena, no alcanza. Nunca va a cubrir. No da resultados. Sí. Entonces, aquí hay una crisis, de aquí hacia acá hay una crisis enorme, que se está viendo, está reflejando en lo mismo político. O sea, no favoreciendo al gobierno, sino que está como en contra. Entonces, esta parte social está afectada obviamente por este proceso inflacionario. Entonces aquí los sectores sociales están afectados. Tanto así que ahora lo que hay es distanciamiento de clases. O sea, los que más tienen y los que menos tienen se están distanciando cada vez más. O sea, aquí hay un vacío. Es decir, que se crea una brecha. Desigualdad social. Sí. No, se crea una brecha. Hay una brecha porque registra o sea, la clase media, no hay clase media. No hay clase media. Entonces, aquí está este problema. Para hacerlo más rápido, pasemos a la parte cultural. Y la parte cultural, lo que habla es de la cultura en su desarrollo. Hay un problema de mentalidad, de complejo de inferioridad. No es tu villano, o sea, es todo eso. Es decir, eso está impregna. Entonces, impregna lo económico, impregna lo político, impregna lo social. Este es un puente ya más a largo plazo, pero es un puente enorme cuando funciona. Porque uno ve sociedades que dicen, escucha, si son avanzados, pero es que la cultura los ayudó. Si trabaja la cultura, Es un juez. produce cambios. Es una El tema es que la cultura
el proceso de cambio es muy lento. Muy Y el problema es muy bien. el problema es que la cultura te va a afectar todo. Porque entonces habrán empresarios subdesarrollados, políticos subdesarrollados y sectores sociales subdesarrollados. Estamos viendo muchos políticos subdesarrollados. De hecho, aquí yo coloqué conflictividad expectativa, que o sea, para el 2023 hacia el 2024, obviamente que la política va a haber mucha conflictividad, de hecho ya hay. Expectativas, sí, incertidumbre también, porque la incertidumbre es la que estamos viviendo, y la expectativa es la posibilidad futura. Y el liderazgo, porque no hay liderazgo. Y entonces hay alguien asomado a la cabeza del liderazgo. Pero yo creo que eso también tiene que ver con qué espacio de Venezuela en la historia no ha tenido presente la conflictividad y el liderazgo. Sí. Porque si usted estudia a nivel histórico, no ha dejado de parar una guerra. Sí, no. Que ha tenido otras armas es otra cosa. Que hemos sido mucho más inteligentes en la forma de cubrir ese conflicto, ¿verdad? Y ha apaciguado muchas de las cargas que como sociedad pues ha sido muy difícil. O sea, ha habido espacios que ha habido conflictividad, pero ha sido menor. Exactamente. O sea, Pero siempre se ha nos ha, exacerbado. o sea, Esos ya se años se ha convierte en una exacerbado. cultura para nosotros tener esa conflictividad presente. Por lo menos el papel de Gómez fue ese. Preparar el chauvinismo, las guerras civiles, Exacto. los liberales. Le tocan las armas y vamos a lo 27 años de conflictividad política, sí, o sea, había opositores, pero no había las guerras civiles, no había. Después vino la parte de Minas Garita y López Contreras, que también fue un periodo que se mantuvo. Y después vino el de la democracia representativa, que también fue un periodo de. Había conflictividad, pero había entendimiento. Incluso decían, bueno, vas tú esta vez, no voy yo, o sea, vamos a alternar. Como lo estamos viendo ahora, es prácticamente una guerra civil como disimulada. Una guerra fría. Y de muchas. Es una guerra Pero fría. como estamos viendo la unión entre lo social y lo económico, lo cultural nos mató. Porque pasamos de una familia que llegó a ganar $10,000 anuales. O sea, la gente en su primer año compraba casa y carro. Y el segundo año le compraba casa a su mamá o a su papá. A pasar a un empleado que culturalmente está muy golpeado y que gana $3. Entonces, ¿qué pasa? Como no pudimos invertir en ese momento, no supimos porque todo lo esperábamos del salario, ¿verdad? Automáticamente el venezolano no sabe cómo salir culturalmente de ese meollo en el que nos metieron como asalariados. No sabe salir porque los políticos lo tienen. Lo siempre. tienen, exactamente. Lo frenan. Entonces, ahí está la respuesta de por qué el puente está roto, porque culturalmente no nos desarrollaron a nosotros la capacidad de inversión como empresarios. ¿No? Y el No como nivel, asalariado. mira, el nivel social del venezolano ha permitido que la parte política se mantenga. ¿Ves? Y como se manejan todos los poderes, entonces yo me cobro y me doy el vuelto. Entonces yo me mantengo hasta que yo diga. ¿Ves? Entonces, lo están haciendo por la fuerza, pero ¿quién es el que sufre? El conglomerado, la parte social. Entonces, ¿qué se ha hecho? La gente migra y la gente se va. Y que además queden con las cargas. Los valientes somos los que estamos aquí. Así es. Nosotros somos sobrevivientes. Adelante. Adelante. Bueno, aquí la empresa no es solo economía, obedece una integridad de factores externos. ¿Vale? Y con esta finalización, sí, porque se haga más corto, hay otros, pero no por. Bueno, esta es una retrospectiva para entender el 2024. O sea, cómo se maneja la cuestión. ¿Para dónde va? Hacia nivel socioeconómico, sociopolítico. Este cuadro arranca del cambio de modelo en 1959. Cambiamos de un modelo militarista desarrollista, ¿verdad?, a un nuevo modelo que fue el de la democracia representativa. En ese periodo que va de 1959 a 1998, fue la democracia representativa, hubo auge y caída económica, pero también hubo auge y fracaso de la democracia. Fracaso de la democracia operativa. O sea,
cómo la llevamos a cabo. Y entonces caímos al año 1998, donde el modelo cambia. Ya no es representativa, sino es participativa y se involucra lo que se llamó el socialismo del siglo XXI. Ese periodo fue lleno de expectativas porque eran cambios. La gente esperaba cambios, la gente votó por un cambio. Entonces hubo expectativas. También hubo bonanza y caída económica. Hasta el año 2012. Estos cambios que se esperaban se cayeron en el olvido porque el modelo fracasó. Ya en el 2012, cuando estaba fracasado, ¿qué ocurrió? Vino un nuevo modelo, no. El modelo continuó. Fracasado, el modelo continuó. Entonces, durante este salto que va de 2012 al 2023, viene incertidumbre. No es expectativa, ya es incertidumbre. Ya no es bonanza y caída, ya es emergencia económica. Así visto por los voceros del gobierno. Y este periodo es el periodo de supervivencia para los sectores sociales y para el empresariado, que ya venía siendo golpeado, obviamente, ¿no? Pero aquí es donde se aplicó más la situación. Entonces, caímos al 2023 en una profundización de la crisis y de una profundización del modelo fracasado. ¿Qué expectativas puedan haber? Bueno, tenemos que puede haber un continuismo o puede haber un viraje. Hay expectativas En ese sentido. Y hay las dos cosas. O sea, incertidumbre porque continúa esta incertidumbre en este periodo y expectativas porque la gente está esperando un cambio de modelo. Bueno, vamos a ver aquí. De pronto no sé, aquí también tiene. Bueno, esto es lo mismo, continuismo, viraje. O sea, aquí, bueno, que hay. Vamos a explicarlo de una manera distinta que usted. Yo lo veo de la siguiente manera. Si a mí me dicen que haga una proyección o un pronóstico, yo diría que nosotros venimos en caída, ¿verdad? Y no sabemos cuándo toca fondo. Desde mi punto de vista, si se mantiene la participación de la inversión extranjera en el área petrolera, esta caída hay un fondo. ¿Por qué razón? Porque este periodo que va desde 1998 hasta ahorita 2023 se ha caracterizado por un deterioro de las estructuras, por una destrucción. La entrada implica que lo que estaba destruido empieza a ser reconstruido. Y yo creo que esa es una señal de una posibilidad de que pueda haber un cambio. La reinversión. Porque es una cuestión que es simbólica, es decir, la participación esta es tal, todo se viene destruyendo, deteriorando, y se frenó. O sea, ahora va hacia arriba. Es lo mismo que si va hacia arriba, la posibilidad de salir, entonces hay dos. O sea, hay dos posibilidades. Caemos en el fondo y nos mantenemos en el fondo con subidas y bajadas. La economía está mejor, pero estamos en el fondo. Esa es una posibilidad hacia el 2024. La otra posibilidad es empezamos a salir del fondo. Esas son las dos posibilidades que hay. Crecimiento del PTB.